Buenos días, nos encontramos en este nuevo programa de Agenda Propia en una semana cargada. Bueno, nos encontramos con los puños cargados de verdades. No, es que parece que es... no sé si les pasa de que la noción temporal de cosas que recién Cachorro decía, tendríamos que hablar algo de la marcha, claro, fue hace una semana. ¿De la marcha del 24? Sí, me parece que fuera hace un mes con todo lo que pasó. Los tiempos en Argentina siempre corren más rápido que en otros lugares del mundo. Es como los perros, ¿no? Que claro, tenemos... hay que contar cada año por 7, como con los perros. Pero bueno, en esta semana en la Argentina, hoy tuvimos que hacer un relevamiento y un rastrillaje e incluso una depuración al respecto de qué temas podíamos tratar, nos iba a alcanzar el tiempo porque hay tantos temas para tratar en la agenda. Y encima también está el mundo, ¿no? No estamos solos. Sí, y sobre eso de hecho va a venir... El mundo va muy rápido también. El mundo va muy rápido, está como alcanzando a Argentina. Sí. Y sobre eso de hecho vamos a tener un invitado hoy para hablar de la situación en Cuba, así que no se muevan de ahí. Alberto Mas, él es el presidente de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que ya está acá en las instalaciones. Y que estuvo en la isla. Está llegando un buque petrolero ruso, hoy específicamente a Cuba, ¿no? Sí, que seguramente eso cambiará sustancialmente de la ecuación en Cuba, nos lo va a decir un poco mejor él, que aparte acaba de llegar de la isla de vuelta a la Argentina. Recién aterrizado. Sí, así que seguramente está fresca todavía la tinta del pasaporte que le sellaron acá cuando llegó, porque está recién llegado. Bueno, antes de arrancar con este programa, es un momento de darle la tarea al público. Bien, me gusta acá ¿Te gusta el programa? No, me gusta, pero ustedes les tiene que gustar también. Y si no les gusta, no importa, mientan, no van a ser los primeros en mentir. Ponen me gusta acá. Compartir también este contenido. También suscribirse al canal de Canal Abierto, no solo para estar al tanto de lo que pasa acá en Agenda Propia, sino en todas las producciones que hacemos. Una vez suscriptos, notificarte. Y bueno, y tenemos el chat acá para que puedan ir comentando en vivo. Si no lo están viendo en vivo, si no lo están viendo ahora martes a las 11 de la mañana, pueden dejar comentarios abajo. Y lo que también pueden hacer ahora es contestar una encuesta, una pregunta. ¿Qué les estamos preguntando? Estamos preguntando, bueno, se supo el viernes, se conoció un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en el que revocaba la sentencia de la jueza Loretta Preska, la heredera de el nunca bien ponderado Tomás Griesa, que condenaba a YPF a pagar 16.000 millones de dólares de indemnización. Ahora que esa plata no hay que pagarle, que el gobierno sí pensaba pagarlo, y ya en un ratito vamos a hablar bien de eso. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? Algunas de las propuestas que tenemos acá. 16.000 millones de dólares, nos ahorramos. Nos ahorramos, okay. Que ahora, bueno, ¿para qué se pueden usar? O no nos robaron. O no nos robaron, pero bueno, podemos disponer de ellos, entonces las propuestas son, no se puede votar por viajes para la familia de Dorni, ni comprar casas de Adorni, eso no. Es que ya se le ocurrió a Dorni. Ya se le ocurrió, pero sin saber que había que ahorrar esta plata, así que no le demos la idea, no. Una parte ya la puso en el departamento de Miró y... De Caballito. No, pero le prestaron a una señora, le prestaron la plata. Parece que la señora niega conocerlo. Bueno, las opciones son aumentar las jubilaciones, invertir en educación, aumentar lo que es oponerse al día con lo que es la coparticipación con las provincias o pagar deuda externa. Acá abajo en el chat tienen, para votar, eligen la opción que quieran. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos con alguno de los temas de la semana. Sí, no en Argentina. ¿No en Argentina? Bueno, está bien, me gusta. Empezamos por... Vamos a empezar un poco a Medio Oriente. Sí, a pensar al respecto de algunas cosas que pasaron recientemente en la zona más caliente del mundo en este momento, que es Medio Oriente, donde Israel, lejos de aquietar las aguas, de bajar un poco la escalada del conflicto, acaba de votar el Congreso de Israel, supongo que en línea con el Ejecutivo de Israel, que los tribunales militares pueden, está bien lo que estoy diciendo, los tribunales militares pueden condenar a muerte en la horca a cualquier palestino acusado de actos de terrorismo en el territorio ocupado de Cisjordania. Sí, no solo a pena de muerte, sino a pena de muerte en la horca, ¿no? Lo que significa un retroceso al medioevo prácticamente, porque ya lo de las... Si uno piensa la ni la inyección, quiero decir esto, ni la inyección, ni la inyección letal, la silla eléctrica,
con personalmente todo el repudio que me genera la idea de la pena de muerte en sí misma, pretendían ser formas piadosas de muerte. La horca no lo es. No, la horca, a ver, si vamos a hacer la genealogía de la pena de muerte, tenés la horca, entiendo que es la más, bueno, está la lapidación, pero tenemos la horca, la guillotina, la silla eléctrica y finalmente la inyección letal, que incluso la inyección letal hasta es con... La Inquisición. Claro, no, la hoguera. La hoguera. Claro. No sé, yo no siento que estemos avanzando mucho como humanidad si estamos discutiendo si es mejor la lapidación que la horca. Sin duda el retraso como humanidad, la vuelta al medioevo sí es uno de los registros más claros, ¿no? Incluso más allá, evidentes, más dramáticos. Más allá del medioevo, si pensamos que los esclavos existen desde la edad antigua, porque la semana pasada en la ONU votó una moción para condenar como el mayor delito de lesa humanidad a la esclavitud. Crimen. Sí, de lesa humanidad de la historia. Y hubo 3 países la que se esclavitud opusieron. en África y sobre todo por la escala, ¿no? Porque hubo una suerte de complicidad de ese tráfico de personas de todo el mundo que en ese momento se consideraba civilizado, donde esas personas eran... Bueno, ¿por qué hay tanta población? Digo, los afroamericanos, ¿de dónde vienen? Bueno. ¿No? Esos también vienen de los barcos. Bueno, no solo los es europeos. interesante que gran parte de los países que en ese momento fueron los esclavistas del momento, como España, Portugal, etcétera, decidieron abstenerse de votar que este fuera el mayor crimen de la humanidad. Hubo 3 países que votaron en contra de decir esto. Estados Unidos, Israel y adivinen cuál es el tercero. ¿Argentina? ¿Capaz? Sí. La Argentina de Milei. La Argentina de Milei. Porque hay otra Argentina que le sigue agradeciendo a los pueblos africanos que fueron de los principales que nos apoyaron en la defensa del derecho soberano de Argentina sobre las Malvinas. ¿Cierto? Y entonces, este voto del gobierno argentino o del Estado argentino significa no solamente una afrenta al sentido humanitario en términos históricos, sino también un nuevo retroceso en cualquier estrategia de defensa de nuestros derechos soberanos sobre Malvinas, porque repudiamos y rechazamos a aquellos mismos pueblos y gobiernos que nos respaldaron en nuestros legítimos reclamos. Bueno, en general la diplomacia argentina no está pareciendo tener demasiado un criterio estadista ni en aras de la historia argentina o de la conveniencia del pueblo argentino, sino que suscribe a ciegas al criterio de Estados Unidos y Israel, y lo que venimos viendo, ¿no? Sí, quiero decir que igual se apuraron a decir, y eso me parece hermoso. La pena de muerte también me da un poco... Decir que acá está prohibido por la Constitución, pero también me da un poquito de... En cualquier momento se alinean. Se alinean con eso. Quédate tranquilo porque Milei está violando sistemáticamente la Constitución. Sí, tampoco y el Congreso argentino está sacando leyes que son inconstitucionales. Sí. Y que, bueno, ahí viene otro debate que vamos a tener en el día de hoy, ¿no? No, lo único que quería decir era que todas las leyes de las sesiones extraordinarias han sido inconstitucionales. La Cancillería Argentina se apuró a aclarar, y la aclaración me parece maravillosa, porque es casi embarrar un poco más las cosas, que esto no significa que estén a favor de la esclavitud. Entonces, bueno, es lo mismo que alegaron que bancar a la jueza Loreta Presca y luego decir que ellos son los que más o menos han logrado que efectivamente esa jueza más o menos. No, bueno, alegaron que los obligaron a votar a pliego cerrado, que no pudieron hacer demasiadas objeciones, pero bueno, ni siquiera optaron por la abstención, decidieron votarla en contra, o casualidad, alineados como siempre con Estados Unidos e Israel, pero bueno, debe haber sido una casualidad, no es que piensen lo mismo, para nada. Y en este caso, ya que estamos hablando de alineamiento a escala mundial, hablemos del fallo de YPF, que es un poco el tema saliente de la semana. Fallo que, en teoría, yo había dicho nos ahorró 16.000 millones de dólares, pero es cierto, evitó que nos robaran 16.000 millones de dólares. Y lo que hace, en principio, es darle la razón al Estado argentino de que la expropiación estuvo bien hecha. Sin embargo, en la cadena nacional, el presidente Milei le dio una nueva interpretación al fallo, una interpretación ambigua, donde sostiene que algo así como que la expropiación estuvo mal hecha, pero gracias a su cruzada y su alineamiento. Es un robo, dice. Es un robo. Todos los países del mundo, es un atentado a la propiedad privada. Inclusive lo que él defiende.
todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos, que es su modelo, establece la capacidad del Estado de expropiar bienes en función del bien colectivo y del bien de la nación. Bueno, Milei dice que es un robo y bueno, y hasta, bueno, nos sigue poniendo, así como pone en riesgo los argumentos para discutir nuestros derechos soberanos sobre Malvinas, también está poniendo en riesgo la posibilidad de seguir poniendo límites a los fondos buitres que quieren, por una excusa o con otra, siempre robarnos más de lo que nos roban habitualmente. Pero bueno, esto seguramente lo explicará un poco mejor Claudio. Sí, bueno, él alegó que esto se debió en parte gracias a su gestión de alineamiento incondicional con Estados Unidos. La movida ya es falsa porque los jueces que intervienen, los que votaron a favor de Argentina, son jueces demócratas. Sí. Y el voto en contra que hubo, bancando lo que era la condena que había hecho la jueza Loretta Presca, a favor del fondo Bulford, a favor del Bulford Capital y Eton Park, era un juez republicano, lo cual permite comprender el comportamiento payasesco y oportunista que tuvo Milei, porque Milei se subió con mucha fuerza a este juicio, porque en este juicio los efectos que este juicio producía lo transformaban en una operación política que contenía dos ejes. Uno, la profundización del saqueo en la Argentina. ¿Por qué? Porque llevaba a cabo la idea de la reprivatización de YPF. Argentina no iba a pagar los 16.000 millones de dólares, lo que estaba en juego era ceder el 51% de participación accionaria, de manera tal de que la petrolera volviera a ser absolutamente privada. Y lo que hay que recordar acá es que desde que asumió Milei, el objetivo es reprivatizar YPF. Recordemos que YPF aparece en el listado de las empresas a privatizar en el decreto 7023. Luego vuelve a aparecer en el listado de la ley Ómnibus y es el Parlamento en que termina sacando a YPF. Y como esto ocurrió, lo que hace Milei es nombrar al frente de la petrolera estatal a un funcionario de la empresa de Techín que compite con YPF en Vaca Muerta, Texpetrol. Claro. Horacio Marín es el que... O sea, perdón, ¿no están tan peleados con don Chatarrín? No, don Chatarrín forma parte del gabinete nacional y don Chatarrín es el que puso el funcionario que presentó la reforma laboral. Hablamos de Paolo Roca, ¿no? Sí, hablando de Paolo Roca. Don Chatarrín tiene la Secretaría de Energía y don Chatarrín tiene el funcionario que conduce la petrolera estatal, que es la que tiene la posición dominante en Vaca Muerta. ¿Por qué quieren reprivatizar YPF? Y esto hay que tenerlo claro, porque ese es el objetivo. Y en realidad venía muy bien para ese objetivo el juicio. Por eso Milei se subió de la manera que se subió a bancar la condena de Loretta Presca. ¿Por qué quieren reprivatizar YPF? Porque quieren que el control sobre Vaca Muerta sea absolutamente privado. Es del capital privado transnacional y no que exista la posibilidad de una petrolera estatal que pueda discutir qué se hace con esa inmensa riqueza hidrocarburífera que tenemos allí. Perdón, porque hay una cantidad enorme de tiburones que están al acecho sobre Vaca Muerta esperando que la pongan en venta para poder comprarla. Bueno, ¿es eso lo que estás diciendo? Exactamente. De hecho, objetivamente, al momento en que se hizo la expropiación, Repsol estaba por vender Vaca Muerta. O sea, ese era el objetivo final de Repsol luego de haber destruido prácticamente la petrolera estatal. Pero lo que digo es, el primer objetivo del juicio, lo que el juicio habría era, por un lado, el tema del saqueo. Y por otro lado, un operativo político muy concreto que era golpear a una de las referencias políticas más importantes, que era el caso de Axel Kicillof, de hecho, acusándolo de todo.
Pero digo, esto hay que ubicarlo además en el marco de lo que fue el momento en que aparece la condena, porque la condena aparece en el marco de un listado de cosas que ocurrieron, donde primero apareció la campaña de la Cámara Argentino-Norteamericana, que hizo la campaña por el tema de ficha limpia para que Cristina Fernández de Kirchner no pudiera ser candidata. Esto fue sobre el tramo final de las elecciones del 23, ¿no? Ahí aparece el juicio, pero la condena aparece ya con el gobierno de Milei. Aparece primero la Cámara Argentina Norteamericana, que directamente busca aprobar ficha limpia. No se aprueba, viene la prohibición de Trump. ¿Cómo zafó Adorni con lo de ficha limpia, no? Sí, ¿Cómo varios. zafó Adorni? Sí, Se han beneficiado de que no se Sí, aprobara. venía zafando Ritondo, se agrega ahora Adorni, pero digo, tienen varios con la ficha limpísima. Pero después de eso viene el tema de la prohibición de Trump al ingreso de Cristina por los hechos de las acusaciones de corrupción a los Estados Unidos. Exactamente, para no pudiera entrar a los Estados Unidos. A partir de ahí luego viene el fallo de la Corte, que termina metiendo presa a Cristina, descabezando recordemos, Cristina iba en ese momento como candidata en la tercera sección electoral en la elección provincial, se iba a transformar en esa sección, con la potencia electoral que tenía, en una de las referentes de oposición más importantes. Con inhabilitación además a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Luego de eso, en ese marco viene la condena. La condena implicaba descabezar no solo a Cristina, sino también a Axel Kicillof, golpeándolo, acusándolo de ineptitud y de mala praxis en el marco de lo que fue... Eso sigue en pie, porque digo, cuando dicen arreglamos lo que, lo que se jugó es lo que pasó en 2012. Pero en realidad él ya entra en una cosa ridícula, un cachivache total, porque en realidad él que dice, en realidad esto fue por nuestro alineamiento, y falso, porque el juez republicano casualmente bancó a Loretta Presca, porque el operativo político era ese. Era la reprivatización de YPF y era el operativo político descabezando la oposición política en el marco de la injerencia general que los Estados Unidos han venido teniendo sobre la Argentina. Ahora, descabezar a la oposición política en la provincia de Buenos Aires era una clave central. Lo hicieron con la presión de Cristina, lo hicieron golpeando a Axel Kicillof. Eso me parece que es importante entenderlo, porque la reprivatización de YPF sigue siendo el objetivo. Y en esto hay que tener en cuenta que como YPF fue expropiada, en base a declararla de utilidad pública, la única manera en que podrían volver a vender las acciones de YPF al capital privado sería que el Parlamento autorice esto con las 2/3 partes de las cámaras. Es decir, no se podría llevar adelante un proceso de liquidación de la empresa si no es con el aval parlamentario, con una mayoría absolutamente calificada. Pero digo, el comportamiento contradictorio de Milei, que al mismo tiempo que dice, celebro el fallo, mando al Congreso un proyecto que prohíba las expropiaciones, que eso es lo que él dice que va a hacer, esa contradicción tiene que ver con el hecho de que ellos, en articulación con los Estados Unidos, ellos estaban bancando absolutamente que el juicio siguiera su curso y venían discutiendo desde el Ministerio de Economía con los fondos buitre cómo afrontar el pago. Hubo varias reuniones en el Ministerio de Economía y estaba avanzando la idea de un juicio, de un acuerdo extrajudicial para que la Argentina, con una quita, afrontara el pago del juicio. Y por lo tanto que después eso fuera el argumento por el cual, hay que privatizarlo porque necesitamos recuperar los ingresos de Argentina para poder pagar este error catastrófico que produjeron Cristina y Kicillof, que parece ser el tiro le salió por la culata, ¿no? Claro, porque en realidad lo que termina pasando, esto estaba flojo de papeles, porque en realidad, primero, la Argentina nunca puede ser juzgada, el Estado argentino no puede ser juzgado. El planteo de Burford estaba flojo de papeles. Claro, el juicio estaba flojo. Loretta Presca y todo lo que estaba allí estaba flojo de papeles. Por eso se termina cayendo. Se termina cayendo porque el Estado argentino no puede ser juzgado en los Estados Unidos. Termina cayendo porque el Estado argentino puede
alegar la inmunidad soberana, se termina cayendo en gran medida porque a ningún Estado, ni siquiera el Estado norteamericano, iba a aceptar que el estatuto de una empresa privada, que era YPF, primara sobre la ley o la Constitución Nacional de un país. Es absolutamente imposible que eso pasara. Que eso era lo que estaba argumentando la jueza. Aparte era tan contradictorio que por un lado decía que YPF era una empresa privada y por lo tanto debería haber sido expropiada de esa manera, pero en lugar de responsabilizar a la empresa, responsabilizaba al Estado argentino. Entonces digo, en ese sentido, esto se caía por sí solo, la primacía, digamos, de la Constitución Nacional, que establece que, digamos, uno para expropiar tiene que declarar de utilidad pública a la empresa. Es obvio que es muy fácil definir la utilidad pública del papel que tiene YPF en la economía nacional. Digamos, en ese sentido, digamos, esto no podía sobrevivir. Ahora, ¿qué es importante también que nosotros aprendamos de esto? Porque no por casualidad el poder, a través de los fondos buitre, a través de la estrategia republicana o del trumpismo de los Estados Unidos en la Argentina y Milei, ¿por qué pueden terminar en un juicio en los Estados Unidos y demás? Y ahí hay una historia que me parece que nosotros, desde la perspectiva de las experiencias populares, tenemos que poner sobre la mesa. YPF era un caso central. A partir cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner, era probablemente la empresa más importante a recuperar dentro de lo que había sido las privatizaciones que se habían vivido, para retomar control sobre la actividad económica de la Argentina. Esto no ocurre. Y no solo no ocurre, sino que YPF transcurre entre el 2003 y el 2012 como si nada hubiese ocurrido. En realidad, durante ese periodo, YPF, digamos, Repsol va a depredar básicamente la riqueza petrolera de la Argentina. La producción de hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo, cae más de un 40% en ese tiempo. Y a partir de allí, digamos, Argentina entra en crisis energética, déficit comercial, y ahí viene la estatización. Y en el medio metieron la argentinización de YPF, en donde el grupo Eskenazi, un grupo con presencia en la provincia de Santa Cruz, termina incorporándose con el 25% del capital accionario de la petrolera sobre la base de un préstamo que le hace Repsol, poniendo como garantía las acciones de YPF y que se pagaba con las utilidades de YPF. YPF terminó siendo vaciada sobre la base de que pagaba dividendos más allá de las utilidades que tenía. En el contexto de la quiebra de la empresa aparece la estatización. La estatización corrige un desastre que había ocurrido. Digo, en ese sentido, la discusión de la prórroga de jurisdicción que desde Martínez de Oz en más ningún gobierno popular modificó, el tema de los acuerdos bilaterales de inversión que permiten que nos juzguen en el exterior, y el tema de entender que hay que dejarse de embromar con el tema energético y asumir el control definitivo sobre ese proceso. Esas son lecciones de errores de la experiencia popular que el poder, cuando puede, las aprovecha y nos coloca como nos colocó en el juicio de los Estados Unidos. Desarname en esto, Claudio. La supuesta argentinización de la supuesta burguesía nacional que representaba Eskenazi. Cuando luego del proceso de recuperación y de nacionalización del 51% de las acciones que aprueba el Congreso de la Nación Argentina, buena parte de las demandas de los buitres aparecen justamente a partir de que Eskenazi vende sus acciones a grupos financieros internacionales, y son el motivo por el cual vuelven a la carga para recuperar lo que el Estado Nacional había recuperado. En realidad, ese 25%, o sea, ¿qué pasa al estatizar? Se rompe lo que venía haciendo Eskenazi, que era, con las utilidades de YPF, pagaba el supuesto crédito. Entonces, ¿qué hace? Vende sus derechos al grupo Burford Capital,
que es el que conduce la presentación ante Loretta Presca. O sea que esa confianza en esa burguesía nacional habría que acotarla un poquito. Es una cruzada. Con esto, le está saliendo por la culata los tiros al gobierno, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Sí, no, digo, tanto es así que se viene en picada la imagen de Milei, medido por casi todas las consultoras, ¿no? Sí, bueno, de esto quería conversar un poquito, pero primero quería contextualizar porque estos tiros por la culata que le salen a Milei tienen un contexto de un estado de opinión pública que va creciendo en su rechazo a las políticas de gobierno. Primero que ya en la mayoría el culpable de los males que padecemos, de esta pérdida cotidiana, no tiene que ver con la herencia recibida, sino producto de las políticas de este gobierno. Segundo, que se sigue expresando en las calles. Lo que pasó el 24 de marzo en todo el país fue maravilloso, porque fue el dique de contención masivo más claro. Recuerdan ustedes que versiones de que el gobierno iba a utilizar esa fecha para volver con indultos, y sin embargo la movilización... Fuertes rumores que fueron desbaratados por la participación popular en esta recuperación de 50 años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. De hecho, perdón, Cachorro, hasta la agenda que intentaron instalar ese día con ese video de pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. O sea, lo que más se habló fue de lo mal encuadrado que estaba. Sin pena ni gloria fue la movilización, pero además más de 3.000 movilizaciones en todo de el país. Millones de personas, no, de millones de personas en Estados Unidos. Cierto, en 50 estados. No rey, no king. En 50 estados, más de 3.000 movilizaciones que le están moviendo el piso al principal sostén que tiene el gobierno de Milei. Hubo más de 26.000 casos consultados por 12 consultoras a lo largo del mes de marzo, que fueron dando cuenta de esta evolución, retroceso acelerado en lo que hace a la aprobación del gobierno. Hay una clara desaprobación del gobierno y una motivación que es evidente. Ya no el motivo es principal de la opinión pública, es el tema del aumento de precios, sino que el motivo principal es el malestar económico, la pérdida de capacidad de ingresos, el endeudamiento que crece a niveles mayores del 53% de la población argentina endeudada y en su mayoría con deudas que tienen que ver para sostener la alimentación o para pagar otras tarjetas, deudas viejas. Sí, porque la caída del ingreso se suple con toma de deuda que en un 80 y pico % de los casos plantean que tienen dificultades para pagar, o sea que aumenta la mora. Exactamente, y reaparece en la opinión pública el rechazo a la corrupción. Los casos del 3% de Karina, los casos Libra. El caso de Adorni ahora, empieza a socavar una de las principales banderas del gobierno de su supuesta desvinculación de las prácticas corruptas de supuestos gobiernos anteriores. No nos olvidemos de Spert también, que tuvo con aquella vinculación con alguien vinculado al narco, ¿no? Sí, ahí estamos viendo en las plaquitas que en promedio las consultoras le dan 56,5 o 5,3 creo, ahí está, 3% de desaprobación. Que es un promedio, o sea, algunas le dan más. Lo que aparece es que se perfora el piso de apoyo, que era del 40. baja del 30 y se supera el piso del rechazo, está por arriba del 60. Las dos cosas aparecen. El 56,5% de estos 26.000 casos consultados de 12 consultoras, un trabajo
extraordinario de Walter González, un compañero del estamos IPIP. sacándolo como material del IPIP ahora. Del IPIP es una cosa muy importante. ¿Qué es lo que nos da? Que el 56,5% hay de desaprobación de la gestión de gobierno y hay un 58% de imagen negativa presidencial. Y esto, obviamente, hay que ponerlo en línea con lo que ha sido la movilización del 24. Pero al mismo tiempo hay que ponerlo en línea con otra cuestión, que es que la mayoría de los candidatos, de los principales referentes políticos en la Argentina, incluyendo estos que el gobierno quiere destruir como principal oposición y que creo yo que son los grandes ganadores de este hito, que sin reivindicar la justicia estadounidense, porque nunca voy a aceptar que los casos argentinos se traten en Estados Unidos, y creo que esa, como bien decía Claudio, tiene que ser uno de los temas centrales de cualquier política de gobierno soberano en el futuro. Evidentemente hay un reconocimiento y valoración de lo que ha sido las medidas impulsadas por Cristina Fernández y por Kicillof, que fueron el objetivo político del gobierno a destruir, para destruir cualquier tipo de oposición. Bueno, aún ellos, es más lo negativo que tienen que lo positivo. Evidentemente hoy Kicillof está por encima de Milei, tiene más imagen positiva y menos imagen negativa, pero sí es mayor la negatividad que la positividad. O sea, que acá tenemos una situación donde evidentemente la desaprobación al gobierno por parte de la mayoría de la opinión pública crece. El desprestigio del gobierno en cuanto a sus principales banderas de luchar contra la corrupción, de luchar contra el aumento de precios, evidentemente esas banderas están quedando en el camino, porque lo que crece es el malestar público por la pobreza, por el endeudamiento sistemático al que se ve obligada la mayoría de la población y por el aumento de la visibilidad de las acciones de corruptela de parte de este gobierno. Pero sin embargo, no crece una oposición sistemática que permita mostrar como alternativa o como esperanza de lo nuevo. No hay nadie representando el hay una descontento. situación política que me parece que los sectores populares deben tener muy en cuenta, porque evidentemente si bien hay elementos del pasado, de políticas del pasado que tienen que ver con la recuperación soberana, que siguen siendo valorados por la población, la democracia misma, hoy más del 70% de la población sigue valorando la democracia y no aprueba las conductas totalitarias de este gobierno. Pero sin embargo, eso no termina de corporizarse en una oposición política que aparezca como alternativa en términos electorales. Entonces, me parece que ahí hay un punto sobre el cual los sectores populares deben seguir trabajando para poder generar demostración cabal de que la democracia se puede profundizar, se debe profundizar y que no alcanza con el knocking. No queremos ni rey ni en Estados Unidos, ni mucho menos en la Argentina. Ahora necesitamos ir mostrando expresiones y propuestas de una democracia más profunda para que este crecimiento del malestar de la población, del rechazo a las políticas gubernamentales, se convierta en expectativa de alternativas de cambio. Yo creo que es bueno ver que el 24 es algo así como un punto de inflexión. Sí, yo les iba a preguntar, ¿hay un cambio de época? ¿Hay un inicio de una nueva etapa? No, yo creo que claramente es un punto de inflexión, porque lo que tenías era el respaldo que había obtenido el gobierno en la elección de octubre.
Pasa el verano y a la salida del verano, en el marco del 24, ya el malestar muestra una masividad, una transversalidad y una envergadura nacional de las características que tuvo el 24. Yo creo que el 24 aparece como un desafío fundamental a una oposición política que en algunos momentos muestra confusión y falta de rumbo, en otros momentos límites, en otros momentos complicidad, en otros momentos internismo, pero que no logra expresar todo ese malestar que está. Claramente el pueblo argentino el 24 dijo, hay con qué pensar una alternativa política, y ese es el desafío que quedó planteado. Y en otros momentos se muestra como es con todas sus miserias, ¿no? Y ese también es uno Es de que los el problemas. 24, en memoria, verdad y justicia, sigue siendo lo que alienta el futuro, porque es la única certeza potente que hemos construido los argentinos en la pelea contra la subordinación y el sometimiento en los últimos 50 años. Bueno, no es poco, no es poco y es una síntesis muy interesante respecto de lo que el pueblo argentino quiere. Nos vamos a una brevísima pausa para dar ingreso a nuestro invitado de hoy, Alberto Mas, para hablar de la situación en Cuba, hoy con las novedades que tenemos esta semana. Les vamos a pedir ahora una desconcentración tranquila. Nunca estuvimos tan cerca de un riesgo nuclear. ¿Por qué? Precisamente porque está acorralado Trump. Y fíjate que él mismo
Hay una confluencia de conflictividades que de cara a dos fechas que son sustanciales, una en abril, el 21 de abril, se cumple el aniversario de la muerte de Francisco. Francisco fue a nivel mundial una de las referencias más claras de la posibilidad de pensar un mundo diferente en este escenario de guerra que nos quieren imponer Netanyahu y Trump y Milei. Y el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Creo que son dos fechas en las que van a confluir no solamente con demandas sectoriales, sino perspectivas de acción que harán confluir que esta bronca y malestar que hay en la sociedad y rechazo a la acción de gobierno se exprese también en mayor fortalecimiento de la organización y de la perspectiva de alternativa. Bueno, y con esto... nos falta la encuesta. Sí, claro, tuvo la gente votando, tuvo la gente comentando, les pedimos disculpas, pero bueno, se nos hizo largo, pero gracias a los que comentaron, incluso a los de ahí de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que también estuvieron metiendo la cola. Sí, ahí están. También bienvenidos. También me parece que en la encuesta no. 62% quieren aumentar jubilaciones. Recordemos, estábamos preguntando qué hay que hacer con la plata que no nos roban allá los muchachos de Burford, los 16.000 millones de dólares de YPF. 62% plantea aumentar jubilaciones. Mañana es miércoles, recordemos, miércoles de jubilados. El 31% invertir en educación y un 6% quiere pagar la deuda. ¿En serio? Bueno, está bien. Hay gente que le gusta que le roben. Dicen, si no nos roban por YPF, que nos roben por deuda. Bueno, acá parafraseando al amigo Claudio Lozano, una cosa es una deuda, otra cosa es una estafa, así que yo no sé si la pagaría. Bueno, con esto damos por terminado este programa de Agenda Propia. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana en este canal de streaming. Muchas gracias por participar. Gracias, Claudio. Gracias, Cachorro. Gracias, Manuel. Hasta el martes. Gracias, Gladys. Gracias, Gladys.